Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión que es una del módulo microenseñanza y es la materia es español y el microelemento que vamos a ver es reseña literaria y el microconcepto es el cuento. Mi nombre es Ana Lilia Ortiz Briceño y estoy cursando la materia de microenseñanza. Entonces me voy a permitir compartir con ustedes una presentación que previamente realicé para ver cuáles son las generalidades del cuento. Les comento que al finalizar esta microlección voy a hacer un pequeño cuestionario a través de una herramienta que se llama Mentimeter para que estemos atentos en el desarrollo de la microlección. ¿Conocemos algo o hemos escuchado algo sobre un cuento? Bueno, pues les comento que el cuento es un tipo de narración generalmente breve, basada en hechos reales o ficticios. Permítanme un momentito. Basada en hechos reales o ficticios, en la cual un grupo de personajes desarrollan un trama relativamente sencilla. En el ámbito literario, es uno de los subgéneros de la narrativa ampliamente cultivado por escritores de muy distintas tradiciones. También existen cuentos populares transmitidos oralmente o que pertenecen al acervo de la cultura informal. Aunque el ser humano ha sido afectado a contar historias desde sus orígenes, no siempre lo hizo bajo los paradigmas del cuento. Antiguamente se contaban leyendas y relatos orales con algún fin pedagógico que los hacía cercanos a la fábula. El cuento es un género moderno, su nombre proviene del latín computus, cálculo, ya que se trata en el fondo de enumerar los acontecimientos que componen la trama. A lo largo de la historia, muchos autores han hecho del cuento su género predilecto y lo han cultivado, obteniendo así verdaderas obras de arte. Las características del cuento, en líneas generales, un cuento se caracteriza por lo siguiente. Se trata de una narración breve, cerrada en sí misma, que relata una serie relativamente sencilla de hechos desde su inicio hasta su fin. Procura narrar de manera más o menos directa, sin tantas dilaciones, extravíos o divagaciones, siendo estas más propias de la novela. Posee una única línea argumental en la que convergen uno o más personajes. El número de personajes en un cuento es variable. Posee una unidad de efecto, rasgo que comparte con la poesía. Esto quiere decir que a través de su lectura se busca generar un efecto estético, reflexivo o emocional, para lo cual el cuento cuenta con todas las herramientas necesarias. Se encuentra escrito en prosa y posee siempre un narrador o en ocasiones puntuales de uno, a través de cuya voz se narran los sucesos de la trama. El narrador puede formar o no parte de los personajes del relato y puede hablar en primera o tercera persona. Hay diferentes tipos de cuentos, como los cuentos de hadas, cuentos fantásticos, cuentos realistas o cuentos de terror, entre otros. Las partes del cuento es un inicio, un desarrollo y un desenlace. En el inicio, en el que se despliega el mundo ficcional en el inicio es donde se despliega el mundo ficcional y se presentan los personajes inmersos ya en la trama narrativa. En el desarrollo es la etapa intermedia en la que la trama se hace más densa, compleja o intrincada. Aquí es donde suelen surgir los elementos que imposibilitan a los personajes la satisfacción de sus deseos. Y también existe un desenlace, el cierre del cuento en el que la anécdota llega a su fin. Aquí solemos enterarnos de si los personajes obtuvieron o no lo que deseaban y por qué.
Los elementos del cuento son un narrador, unos personajes, un tiempo, unos lugares y una trama. El narrador es quien relata la historia. Los personajes son unos personajes que son entidades ficticias a las que les ocurre la trama. Un tiempo que son dos realmente, el tiempo real que toma leer el relato y el tiempo ficcional, interactividad a tu timeline. Unos lugares que no son más que las ubicaciones o locaciones en las que tienen lugar los hechos narrados, y una trama que es la sumatoria de los acontecimientos que le ocurren a los personajes. También tenemos lo que es la diferencia entre un cuento y una leyenda. Generalmente se distingue un cuento de una leyenda por su origen. Los cuentos son piezas artísticas que poseen un autor determinado, mientras que las leyendas provienen del folclore o de la tradición popular y por ende no tienen un autor único, sino que son propiedad de un pueblo o una nación entera. De acuerdo a lo que les acabo de explicar así de manera muy breve, voy a permitir también compartir con ustedes un video. ¿Sí se escucha? No. A grandes rasgos, en este video vimos lo que de manera muy rápida, de manera muy general, les expliqué, donde vienen lo que son las partes del cuento y las generalidades. Y como les comenté al principio, pues esta nada más es una microlección. Es una microlección muy rápida, pero de la cual también se tiene que hacer una evaluación. Y la evaluación se las voy a mandar por medio de la aplicación que les decía que es Mentimeter. Les voy a mandar una serie de preguntas relacionadas con lo que acabamos de ver para que me hagan favor de contestarlas y me hagan llegar la respuesta de favor. Al mismo tiempo, también les comento que les pido de favor, les voy a mandar un documento como que es una evaluación prácticamente hacia mi participación.
para ver cómo hice el desarrollo del tema, cuál es lo que está, qué es lo que está bien, qué es lo que falta, qué hay que mejorar y esas situaciones, ¿de acuerdo? Entonces nada más voy a esperar lo que son sus respuestas de favor. Ay, Dios.